Buenos días, hermanos, reciban todos ustedes nuestros más cordiales saludos. Este tiempo de adoración y este servicio de comunión con Dios y entre nosotros, aunque no estemos presentes, pero el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros. Dice su palabra en el Salmo 9, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Acompáñanos en una oración. Padre, Señor bendito, Rey de los cielos, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, porque nos acompañas en medio de la dificultad y a través de tu palabra nos prometes estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Gracias por tu provisión, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que nos das y gracias porque en medio de las dificultades podemos tener gozo y paz. Todo esto gracias a tu Hijo. Por eso te adoramos esta mañana, pedimos que tu Espíritu nos guíe y dedicamos este tiempo de adoración a ti. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que debemos cantar a Dios y exaltarle con júbilo y alegría. Juntos alabemos a nuestro Dios. Entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantaré, con júbilo cantaré. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantaré, con júbilo cantaré. Con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantaré, con júbilo cantaré. Con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí. ¿Cómo no cantarte, Señor, a ti que te diste por nosotros? Adorémosle y entremos a su presencia en santidad. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.
espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Después de este tiempo de adoración tan hermoso, queremos dar pase al pastor Roberto Pérez Roca, quien compartirá la palabra de Dios con todos nosotros. Muy buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios esta mañana poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Dentro de nuestra serie, Las señales sobre la venida de Jesucristo, vamos a tocar el tema de la iglesia y la gran tribulación. Los evangelios cuentan de que Jesús y sus discípulos salieron después de una larga jornada rumbo al mar de Galilea. Su propósito era cruzar el mar hacia la otra orilla. Jesús, agotado, dentro de la barca se echa a dormir y se queda profundamente dormido. En medio de la travesía, cuentan los narradores que se desató una tormenta que comenzó a anegar la barca y a golpear fuertemente el viento y las olas la pequeña embarcación. En esas circunstancias, los discípulos tuvieron mucho temor, pensaron que se ahogarían. En su desesperación despiertan a Jesús y le dicen: Señor, por favor, ayúdanos, que perecemos. Jesús, puesto de pie, reprende al mar, reprende al viento y se hace una gran calma, de manera que sin problemas llegan hasta la otra orilla. Esta es una linda imagen del actuar de Jesús con sus discípulos en medio de las circunstancias difíciles. Creo que cuando estudiemos los eventos del fin, debemos tener siempre en mente esta imagen. Habrán dificultades, tiempos tormentosos, tiempos difíciles, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros, Jesús está en nuestra barca y Él va a cuidar de nosotros. Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 29 nos habla de la gran tribulación. Y permítanme leer el texto. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús nos dice que habrá una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio. Es cierto que a lo largo de la historia hemos tenido situaciones muy duras. Hemos tenido pestes, hambres, guerras. Los cristianos han experimentado a lo largo de la historia grandes persecuciones. Si solamente mencionamos las persecuciones romanas, han sido más de 10. Las más famosas, la persecución de Nerón, más o menos en los años 60, y la persecución de Diocleciano en el tercer siglo. Persecuciones terribles. Sin embargo, es importante darnos cuenta que el hecho que se menciona aquí de la gran tribulación es un hecho singular y único. Estos días serán especialmente dolorosos, como nunca antes en la historia de la humanidad se han experimentado. Muchos dicen que esta pandemia que estamos viviendo es posiblemente un anticipo de lo que serán los tiempos de la tribulación. Sin embargo, lo que prefigura Jesús son situaciones aún más duras y difíciles. Por eso dice, estos días serán acortados por los escogidos para que sean salvos. Porque no solamente van a ser días dolorosos, sino que también se levantarán falsos cristos y profetas que harán prodigios. Prodigios de manera que engañarán aún a los escogidos. Y después de estos hechos habrán señales en el cielo y posteriormente vendrá el Señor. Es un tiempo muy particular, muy especial, de mucho dolor, de mucha angustia para toda la humanidad. Es así como se describe la gran tribulación. La tribulación es un periodo de tiempo futuro, cuando el Señor llevará a cabo dos aspectos dentro de su plan. El primero es, concluirá su disciplina a la nación de Israel. Siempre dentro del calendario de Dios está el cumplir las promesas para con su pueblo Israel. Es el llamarlo a volver a la comunión con su Padre Celestial. Y segundo, juzgar la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo, que es descrita en Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Siempre tenemos que entender de que estos anuncios tienen un propósito, estos eventos tienen un propósito. No es solamente castigar, reprender. El propósito de Dios es que estos hombres y estas mujeres se acerquen a Dios, vuelvan a Dios, se conviertan a Dios. Y muchas veces Dios tiene que utilizar el dolor, la angustia, las circunstancias difíciles para quebrantar el corazón del hombre, para que éste vuelva a su Creador. La duración del tiempo de la tribulación es de 7 años. 7 años divididos en 2 periodos de 3 años y medio. Un primer periodo que se llama de angustia, dolores de parto o la tribulación. Y un segundo periodo que es denominado la gran tribulación, en donde se manifestará la ira de Dios contra el anticristo y donde veremos
grandes cosas que sucederán en este segundo periodo de 3 años y medio. Vemos la tribulación entonces un periodo de 7 años. Dentro de la iglesia cristiana tenemos 3 posiciones para la tribulación. La primera de ellas es la pretribulacionista, la segunda la mitribulacionista y la tercera la posttribulacionista. Y vamos a explicar cada una de estas posiciones. La primera es que la iglesia no pasará por la tribulación. Esta es la primera posición, es la posición pretribulacionista. Pensemos que esta línea roja, esta flecha roja, es la tribulación. Y la posición pretribulacionista dice que la iglesia no entrará, no participará de la gran tribulación, que estará fuera. Esta posición enseña que la iglesia es raptada, arrebatada, precisamente antes de la manifestación pública del anticristo. Y la gran pregunta es, ¿por qué en este preciso momento? Porque la iglesia, según los que defienden esta posición, no ha sido escogida para ser participante de la ira de Dios, sino para recibir bendición de parte de Dios. Los textos que avalan esta posición, como Romanos 5, 8 al 9, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Y cuando este texto dice que seremos salvos de la ira, es que seremos excluidos, que no seremos objeto de la ira de Dios que se desatará sobre el mundo pecador. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, porque hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. De la misma manera, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 10 al 11, dice también que Dios nos ha puesto no para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Estas palabras y muchas otras que sería larga de escribir en este mensaje, en esta mañana, ratifican este hecho de que la iglesia no participará de la tribulación. Esta posición es la única que mantiene una clara distinción entre Israel y la iglesia y lo ve como planes separados dentro de los propósitos de Dios. Los pretribulacionistas interpretan la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es una profecía para el pueblo de Dios y que Dios tiene otros planes y otros propósitos para su iglesia. El pretribulacionismo es una posición que se ajusta al carácter de Dios y el deseo de Dios de librar a lo largo de la historia a los justos de los juicios que caen sobre un mundo pecador o impío. Y usan como referencia la salvación que Dios le da a Noé, quien es librado del diluvio universal por ser fiel a Dios, Lot, que es librado del juicio que cae sobre Sodoma, y Rahab, quien es librada de la destrucción de Jericó. Estos ejemplos son usados como una referencia de la forma como Dios libró sobrenaturalmente a sus hijos, a aquellos que le temen, a aquellos que creían en Él, de circunstancias de destrucción, donde el juicio de Dios se manifestó fuertemente sobre sociedades, sobre un mundo pecador ajeno a Dios. ¿Cuáles son las debilidades de esta posición? Un punto débil es que divide el regreso de Cristo en dos fases, el arrebatamiento y la segunda venida. Y tenemos que considerar que la Biblia no delimita claramente ninguna de estas fases, no hace una separación.
Por otro lado, esta posición no puede explicar la presencia de santos en la tribulación. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 y en el 29 se habla de santos que huyen de la tribulación. Cuando se hace esta pregunta, los pretribulacionistas responden que los creyentes que vivan para el arrebatamiento serán llevados con Cristo antes de la tribulación. Pero dicen que habrán personas que vendrán a Cristo durante la tribulación. Y estos son los que son mencionados en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 29. Aquí es importante hacer una mención al rapto o al arrebatamiento, que es una realidad. ¿Qué cosa es el rapto o el arrebatamiento? El rapto es un suceso en el cual Jesucristo repentinamente vendrá y se llevará a su iglesia para estar con Él por la eternidad. Para el cristiano, el rapto o el arrebatamiento es un evento para el cual tiene que estar preparado. El problema de este evento escatológico es que es difícil determinar el tiempo en que sucederá. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Mateo 24, 30 al 31 dicen que el Señor vendrá, pero no dice el día, la hora, de tal manera que nos deja en una incógnita. Lo que nos dice el Señor es que hay que estar preparados, que hay que estar listos para este evento. A lo largo de la historia han surgido muchos problemas con aquellos que pretendieron determinar una fecha para este evento, la venida de Cristo, el arrebatamiento. Los adventistas con la señora Elena White, mormones, Joseph Smith, testigos de Jehová, Carlos Tazen Russell y muchos otros quisieron determinar un día y una hora en el cual iba a suceder este rapto o arrebatamiento. Lamentablemente, ellos se equivocaron. ¿Por qué? Porque en las palabras de Dios en la Biblia no se dice el día ni la hora. Lo que nos dice es que tenemos que estar preparados y de generación a generación tenemos que estar expectantes y preparados para este evento glorioso. Una segunda posición es que la iglesia pasará la mitad de la tribulación. Esta es la posición mid-tribulacionista. ¿A qué se refiere esto? Esta posición dice que después de 3 años y medio de tribulación, la iglesia será arrebatada. La iglesia estará sobre la tierra cuando el anticristo se manifieste públicamente, pero es librada de lo peor de la tribulación, lo cual ocurrirá en los últimos 3 años y medio. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino, según esta posición, están separados por un periodo de 3 y medio años. Como el enemigo de Dios, el anticristo, en este periodo de 3 años y medio, descargará su ira contra la iglesia, persiguiéndola y matando a muchos santos, lo cual se hará evidente y lo vemos en la presencia de estos santos mártires que se menciona en Daniel y en Apocalipsis, hombres y mujeres que huyen de la tribulación y que son revestidos con ropas blancas. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice que cuando el Cordero abre el 5º sello, aparecen las almas de los primeros mártires de la tribulación a los que se le dan vestiduras blancas, las que han sido ganadas al momento de sus muertes por ser fieles al Señor. De la misma manera, Apocalipsis 7, 13, 14, hay la gran pregunta, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Vemos pues que hay una presencia de hombres y mujeres fieles, creyentes, que participarán de la tribulación y que lamentablemente por causa de su fe serán martirizados, torturados. Llama la atención que aquí se habla de un solo pueblo de Dios,
Ya no se habla de un pueblo judío y de la iglesia, sino de un pueblo de Dios, de un solo pueblo. Efesios 2:14 dice que Cristo, el Señor, es quien ha derribado la pared de separación entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, haciendo de los dos un solo pueblo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vemos que dentro del mapa escatológico, y lo presenta esta posición, vemos que la salvación se da solamente por un medio, la fe en Jesucristo, el Mesías, el Señor, el Rey. Esta posición enseña que el anticristo no será totalmente revelado hasta que se presente la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Según Mateo capítulo 24:15, y tomando referencias históricas, llama a la abominación desoladora el evento en el cual el anticristo profanará el templo de Israel, entrará en él, presentará un sacrificio inmundo, de tal manera que ese templo profanado será motivo de discordia, de vergüenza, y allí es donde se iniciará lo que se denomina la gran tribulación. Vemos aquí que ocurrirá a la mitad, al inicio de los 3 años y medio. Aquí los tribulacionistas interpretan el día de Cristo como el arrebatamiento. Por tanto, la iglesia dice, no será llevada al cielo hasta después que el anticristo sea revelado, y se revelará justamente en este tiempo como el enemigo de Dios y el enemigo del pueblo judío, no como el Mesías, sino como el impostor. Por esta razón es en este momento en que los tribulacionistas dicen que serán arrebatados para ir con el Señor. ¿Cuáles son las debilidades de esta posición? Primera Tesalonicenses 5:9 dice que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para alcanzar salvación. Si es así, la pregunta es, ¿cómo los creyentes van a experimentar la tribulación? Sin embargo, los que defienden esta posición interpretan que la ira a la cual la iglesia estará sujeta o padecerá en esta primera mitad de la tribulación no es la ira de Dios, sino es la ira del anticristo y de un mundo opuesto a Dios contra la iglesia. Segundo, la Biblia no proporciona una línea explícita de tiempo en cuanto a los eventos futuros. La Escritura no enseña expresamente una u otra opinión, y por lo menos esto nos hace ver que al no haber una especificación de tiempos, entonces esto da lugar a diversas opiniones en cuanto a eventos y sucesos referentes al final de los tiempos. Por esto es muy difícil establecer el momento exacto en el cual la iglesia partirá con el Señor. Una tercera posición es que la iglesia permanecerá durante toda la tribulación. Esta tercera posición es la posición post-tribulacionista. Esta posición dice que la iglesia va a sufrir persecución y que la iglesia pasará por los 7 años de tribulación y será arrebatada en el momento de la segunda venida de Jesucristo. Se usa el texto de 1 Corintios 15, 51-52, cuando dice, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». La palabra clave que usa esta posición es la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Según la profecía de Apocalipsis, solo se tocan 7 trompetas y cada una de ellas muestra facetas diferentes de juicios progresivos de Dios contra la humanidad,
y contra el anticristo. Uno de los puntos fuertes del post-tribulacionismo es que Jesús, en su discurso final, en Mateo 24, Él dijo que regresará después de la gran tribulación. También el libro de Apocalipsis, con todas sus variadas profecías, solo menciona que hay una venida del Señor, y esta ocurre después de la tribulación en los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis. Pasajes como Apocalipsis 13:7 y 20:9 dan soporte al post-tribulacionismo. ¿Por qué? Porque menciona que habrá santos que serán perseguidos, sufrirán y que saldrán de la tribulación. Los post-tribulacionistas afirman que puesto que esta primera resurrección tiene lugar después de la tribulación, la resurrección asociada al arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:1 no puede ocurrir hasta entonces. El post-tribulacionista también señala que históricamente el pueblo de Dios ha experimentado épocas de intensa persecución y aflicción, por lo cual la gran tribulación no será una excepción. ¿Cuáles son las debilidades de esta posición? Una falla del post-tribulacionismo es la clara enseñanza de la Escritura que aquellos que están en Cristo no están bajo condenación y que nunca experimentarán la ira de Dios. Aquí sí, abiertamente, esta posición va en contra, porque si hemos sido justificados, si hemos sido salvados, si hemos sido perdonados, si hemos escapado de la ira de Dios, no podremos participar de este juicio que Dios derramará sobre la humanidad y sobre el mundo pecador, tal como lo dice Romanos 8:1. Por esta razón, esta es la mayor debilidad de esta posición post-tribulacionista, ya que estos juicios no solamente podemos decir que van a afectar a una parte de la población, sino también, si la iglesia está presente, si los creyentes están presentes, también sufrirán, al igual que los no creyentes, todo este tiempo de ira. Por lo tanto, habría una contradicción entre los textos múltiples que hablan de que el cristiano, por la fe en Cristo, ha sido justificado y está libre de la ira de Dios. Es importante, al analizar cada una de estas posiciones, que nosotros estemos atentos y que estemos preparados. El propósito por el cual Jesús anunció a sus discípulos y por extensión a nosotros cada uno de estos eventos es para que no nos tomen por sorpresa. La ilustración de la lámpara de aceite en la antigüedad es un símbolo de estar atentos, velando, no quedarnos dormidos, sino por el contrario, estar preparados para el día en el cual estas cosas sucedan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro? Que estemos preparados. Muchos de nosotros, cuando tenemos que enfrentar un viaje, no lo hacemos de un momento a otro. Inmediatamente preparamos lo que necesitamos para ese viaje. Tenemos nuestro pasaporte al día, con las visas que nos son requeridas, tenemos el ticket aéreo y tenemos preparada nuestra maleta. Y con anticipación tenemos todas estas cosas para poder salir de viaje. Dios no quiere que seamos sorprendidos por los eventos de la tribulación. Dios no quiere que seamos sorprendidos por los eventos de su segunda venida. Dios quiere que estemos preparados. Y nuestro pasaporte es tener a Cristo como Señor y Salvador. Esa fe es la que nos da entrada
a la patria celestial. El ticket tiene que ver con esa diaria comunión con el Señor Jesucristo, con esa diaria comunión con Dios. Y nuestra maleta no va a estar llena de ropa o cosas que podamos llevar a su presencia, sino que esa maleta representa el tesoro que hemos hecho para el cielo, aquellas cosas que hemos hecho para Dios, para su gloria, aquello que hemos podido hacer dentro de nuestro servicio al Señor. Y el Señor quiere que estemos preparados con estas 3 cosas para el día cuando Él venga como ladrón en la noche, repentinamente. Pero termino como comencé en esta mañana. Tengamos presente que en estos momentos de tribulación, de una tribulación que Jesús anuncia vendrá, no estamos solos. Cristo va a estar con nosotros. Cristo como Señor, como Salvador. Y si Él está con nosotros, Él, en medio de la tormenta, nos dará paz. Él, en medio de las circunstancias difíciles, nos protegerá. Y Él nos llevará a través de todo este trance doloroso y difícil de la humanidad, nos llevará y nos guardará para que estemos por la eternidad con Él en su presencia. Por eso, cuando vemos estas cosas, tenemos que tener en claro que van a ser eventos duros, difíciles, pero que cada uno de nosotros, tomados de la mano de nuestro Señor, los enfrentaremos y obtendremos con Él victoria. Por eso, demos gracias al Señor y mantengámonos siempre listos, siempre preparados, porque estos eventos pueden darse en cualquier momento. Y el Señor lo que quiere es que tengas el pasaporte listo, el ticket listo y la maleta lista. Te pregunto esta mañana, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Dios quiera que sí. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque tú nos adviertes. Y, Señor, quieres que cada uno de nosotros estemos, Señor, preparados para todos estos eventos. Que podamos, Señor, pasar estos tiempos tomados de tu mano y que podamos, Señor, experimentar tu cuidado, tu protección y terminar en victoria, en tu presencia, gozando de tu gloria. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Muchas gracias, Pastor Roberto, por traernos la palabra del Señor el día de hoy. Buenos días, amigos y hermanos, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares. En este momento queremos darle gracias al Señor por su sustento y su provisión diaria. Y como dice Hebreos 13:5, debemos estar contentos, pues Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Ahora, con un corazón agradecido, los invito a que me acompañen en una oración. Gracias te damos, Padre, porque sabemos, Dios, que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que tú nos das la provisión de cada día. Tú sustentas nuestras vidas, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que tú tienes el control de cada circunstancia que nos sucede, Padre. Oramos, Dios, por aquellas personas que están en necesidad, para que tú sigas proveyendo en sus hogares, Señor. También te damos gracias por el sustento que le das a tu iglesia, Padre, porque tu palabra sigue yendo a más lugares, Señor, y porque tu Espíritu, Señor, nos sigue acompañando. Gracias te damos, Padre, por el sustento y la provisión, y porque reconocemos, Señor, y vemos cada día, Padre, que tú cumples tu promesa de que nunca nos desampararás, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Y ahora los invito a tomar nota del siguiente anuncio. Queremos comentarles que este viernes 23 tuvimos la última transmisión de nuestro programa de devocional y reunión de oración online. Este programa será sustituido por un nuevo formato en vivo que se llamará Dialogando con Dios. En este nuevo programa tendremos un tiempo de conversación,
reflexión de la palabra, preguntas y pedidos de oración en vivo. Este nuevo programa ya no se transmitirá los días viernes como habitualmente lo hacíamos, sino que será transmitido los días jueves a las 9 de la noche. Y estaremos estrenando este nuevo formato el día jueves 5 de noviembre. Pronto estaremos dando mayor detalle. Y ahora, para terminar, nos despedimos con este último canto. Qué bello momento hemos podido tener de comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y les animamos a seguir compartiendo de esta comunión, aunque sea en forma virtual, a través de nuestros servicios. Les invitamos a seguir adorándole a aquel que es la roca de nuestra salvación. Espero en ti, mi protector, refugio y mi Dios. En ti hallé mi hogar, mi paz en la aflicción. Mi corazón te entregaré, me apoyo solo en ti. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré, tu palabra guardaré y no seré movido. Tu alabanza elevaré, solo en ti me sostendré, sé que siempre ahí estarás y no seré movido, no seré movido. Descansa mi alma en ti, mi roca y salvación. Espero en ti, mi protector, refugio y mi Dios. En ti hallé mi hogar, mi paz en la aflicción. Mi corazón te entregaré, te apoyo solo en ti. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré, tu palabra guardaré y no seré movido. Tu alabanza elevaré, solo en ti me sostendré, sé que siempre ahí estarás y no seré movido, no seré movido. No resbalaré, me apoyo solo en ti. Por mí moriste y tan solo tuyo soy. Y cuando el viento fuerte empiece a soplar, firme en ti estaré, no seré movido, no seré movido. Descansa mi alma en ti, Descansa mi alma en mi ti, roca y mi salvación. roca y salvación. Espero en ti, mi protector, refugio y mi Dios. Solo en ti